Bueno, bien hermanos, estamos estudiando la materia de eclesiología. Ya lo hemos estado haciendo por varias semanas y estamos hablando acerca del gobierno de la iglesia. Y estábamos viendo las distinciones que hay y que debemos de tomar en cuenta al estudiar este tema. Y decíamos que es necesario ver el gobierno de la iglesia en sus dos aspectos, a través del enfoque que hay en el gobierno universal de la iglesia, y después veremos el gobierno en la iglesia local. Para ubicarnos, entonces estamos estudiando y estamos viendo primeramente cómo es que se gobierna la iglesia universal. Y la clase pasada vimos que ese gobierno se ejerce a través de la cabeza, que es Cristo. Estudiamos este primer tema. Decíamos que es Cristo quien gobierna la iglesia universal y que lo hace a través ¿de quién? ¿Quién recuerda? ¿Cómo es que Cristo gobierna la iglesia universal? Si Cristo está en los cielos, ¿cómo es que Él ejerce ese gobierno en la iglesia universal? A través de su vicario. Y vimos que el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y examinamos todos los textos y todas las evidencias donde vemos al Espíritu Santo gobernando a la iglesia universal. Decíamos también que el gobierno de la iglesia universal se ejerce a través también de un segundo oficio, y es el oficio de los apóstoles, o el oficio apostólico. El gobierno de la iglesia universal vamos a ver hoy entonces a través del oficio de los apóstoles. La iglesia universal se ve gobernada a través de el oficio apostólico. A mí me hubiese gustado mucho ver que alguien me hubiese enseñado esto hace muchos años y no haber caído en tantos errores doctrinales donde se me hizo creer que había nuevos apóstoles, que habían surgido un nuevo movimiento, donde Dios estaba trayendo una nueva ola, un nuevo tiempo, donde había hombres ungidos que tenían el poder para hablar de nuevo en nombre de Dios, como si fuese de una manera inspirada. Y bueno, uno cuando no tiene el conocimiento, uno cae fácilmente en todos estos errores. Pero bien, hoy vamos a estudiar algo acerca de este oficio apostólico y cómo es que sí, Dios gobierna su iglesia universal a través de los apóstoles. Dice la Escritura que el fundamento, la piedra angular es Cristo, pero hay un fundamento apostólico sobre el cual se edifica la iglesia, y eso es real. Hay un gobierno sobre la iglesia universal que es a través de los apóstoles, y es lo que hoy vamos a ver, esa manera, la manera bíblica, la manera correcta. Hablemos primero acerca de la identidad de los apóstoles. La identidad de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? En Lucas 6 nos dice que fue el Señor mismo quien señaló a los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo es Él mismo quien señala a los apóstoles. Luego tenemos pasajes como Gálatas, capítulo 1 y entre el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos que Pablo aquí él hace una descripción también de su llamado, también a formar parte de esos apóstoles de Cristo. Vemos aquí en esta parte como Pablo también forma parte de esos apóstoles. Pero estos hombres, los apóstoles que el Señor llamó personalmente, y Pablo también siendo llamado, y solo estos hombres son los que gobiernan la iglesia. Eso es fundamental entenderlo, y lo vamos a sustentar en el resto de la clase. De sus influencias y de sus enseñanzas es que tenemos todo el Nuevo Testamento. O sea, a través de la influencia de los apóstoles llamados por Cristo y a través de Pablo. Los escritos, por ejemplo, los escritos de Marcos vienen el Evangelio de Marcos viene del apóstol, de la influencia que tenía el apóstol Pedro
Lo podemos ver claramente. Algunos le llaman, se atreven a decirle que Marcos es el evangelio de Pedro, porque se ve toda esa influencia del apóstol Pedro en ese evangelio. Tenemos los escritos de Santiago y de Judas, y estos hombres fueron también influenciados, es toda la influencia de los apóstoles en ellos. Vemos, por supuesto, las cartas de Pablo, y vemos también el evangelio de Lucas también vemos ahí toda la influencia del apóstol Pablo. Así es que tenemos aquí en el Nuevo Testamento las enseñanzas de estos hombres y la influencia de todos estos hombres. Aquí tenemos entonces, en el Nuevo Testamento se ve ese reflejo de ese gobierno, de esa supervisión apostólica de una manera permanente y de una manera escrita, como lo vamos a detallar ahorita. Entonces, ahora hablemos acerca del rol y la función de los apóstoles. Esto queda resumido en este texto, en las palabras, 2 Corintios 11:28, si gustan acompañarme. 2 Corintios 11:28. Sufrimiento de Pablo como apóstol, está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿Y me puede leer el verso 28, hermano Adán? Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, esas palabras que dice el apóstol Pablo, que se agolpaba en él la preocupación, ¿por quién? Por todas, ahí que lo importante es ahí esa frase, por todas las iglesias. De manera resumida aquí vemos cómo el gobierno del apóstol Pablo estaba sobre todas las iglesias, sobre toda la iglesia universal. Estaba la influencia de un apóstol. Entonces el gobierno se ve aquí reflejado de esa manera, ¿no? El rol y función del apóstol en esta manera es supervisar y el tener cuidado de toda la iglesia universal. Los apóstoles hacían eso, cuidaban, velaban. Eran los apóstoles los responsables del cuidado de la iglesia universal, de la iglesia que está sobre la tierra. Entonces, por ello es que los apóstoles establecieron políticas para el gobierno de la iglesia, y al final vamos a ver esas políticas que ellos establecieron para la iglesia de Cristo. Vemos que fueron los apóstoles quienes dieron la suficiente dirección, y eso es importante. Fueron los apóstoles quienes dieron la suficiente dirección para que la iglesia universal quedase organizada. Fueron ellos quienes dieron esa dirección suficiente para que la iglesia fuese edificada. Aún después de ellos y de generación en generación, la iglesia pudiese seguir creciendo de una manera organizada. ¿Quiénes dieron esas directrices? ¿Quiénes establecieron esas políticas? Los apóstoles. Entonces, el gobierno de la Iglesia Universal se ve claramente a través de el oficio, la función de estos apóstoles. Es de aquí entonces que se desprende el principio, ¿verdad?, de la suficiencia de las Escrituras. Por lo que ellos hicieron, por lo que ellos, a través de ellos y de sus escritos, de sus ordenanzas, de esas políticas que establecieron, vemos que es suficiente para que la iglesia pudiese ser siguiendo edificada sin necesidad de nuevas revelaciones, de nuevas ordenanzas, dogmas, sino que ya los que nos han sido entregados por medio de su rol y de su función son suficientes. Entendiendo entonces que de esta manera el gobierno apostólico es permanente. ¿Escuchó? Es permanente. Porque podemos caer, ¿verdad? A veces usamos términos que decimos, bueno, no, es que ya no existe el gobierno apostólico. No, sí existe, pero es el de ellos. Y está presente. Los apóstoles están presentes con nosotros y ahorita vamos a ver que es de una manera espiritual, ¿no? Que es de esta manera espiritual y escritural.
Bueno, entonces el oficio y la función de los apóstoles es ese: cuidar, velar, ser responsables de las iglesias y del crecimiento organizado de la iglesia universal. Ahora veamos como tercer punto los medios y métodos que usaron los apóstoles. Hechos capítulo 6, nos recordamos este pasaje donde Pedro dice que nosotros nos encargaremos de hacer algunas cosas. ¿Se acuerdan? Que había muchas cosas que hacer, el atender las mesas, y estaban involucrados en otros asuntos, pero el apóstol Pedro dice: nosotros nos encargaremos de dos cosas básicas. ¿Cuáles son? La oración y el ministerio de la palabra. ¿Ok? Entonces vemos cómo ellos ejercieron ese rol, esas funciones que ellos tenían a través de estas dos cosas. Ellos se dedicaban a tener una vida de oración, de comunión con Dios, y a través de esa vida de oración y de comunión con Dios ellos ministraban la palabra, y ministraban la palabra de una manera extraordinaria, de una manera inspirada, no como cualquier otro ministro, ¿no? O de nuestro tiempo, como lo hacemos nosotros. Nosotros ministramos la palabra, pero no lo hacemos como ellos lo hicieron, como apóstoles, ejerciendo este oficio. Segunda de Corintios 10 nos dice: las armas de nuestra milicia, dicen ellos, no son carnales, sino espirituales, y son poderosas. Los apóstoles entonces gobiernan la iglesia de Cristo enseñando la palabra. Primera de Corintios 14 dice: las cosas que os escribo, dice el apóstol, son mandamientos del Señor. Entonces los apóstoles, encontramos este tipo de frases que usa el apóstol Pablo en sus diferentes cartas, dando instrucciones con autoridad, ejerciendo ese gobierno sobre la iglesia universal, no solamente a una iglesia local, sino que quedaron como ordenanzas para la iglesia universal, es decir, para todas las iglesias. Las cosas que os escribo son, dice, mandamientos del Señor. Ok, entonces ellos ministraron la palabra, ellos ejercieron ese ministerio de la palabra de esa manera inspirada y con la autoridad en toda la iglesia universal. Hablemos ahora un cuarto punto: la autenticación de estos hombres o de este ministerio apostólico. ¿Cómo son autenticados estos apóstoles como verdaderos apóstoles del Señor? Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Básicamente hay dos requisitos que son claros en la Escritura. Vamos a ver Hechos capítulo 1, verso 20 al 26, si me gustan acompañar. Hechos 1. Aquí estoy. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Alguien que me ayude a leerlo? ¿Me ayuda, hermano? Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, tenemos en este texto entonces la elección del sucesor de Judas, y vemos ahí que hay algunos requisitos previos para poder formar parte de los apóstoles. Se nos dice que este tenía que ser un testigo ocular, ¿verdad? Tenía que ser un testigo para poder ser seleccionado entre los apóstoles. Tenía que haber sido él un testigo para poder después él testificar esa resurrección de ese Cristo resucitado. Entonces tenía que cumplir ese requisito. Si una persona entonces no era un testigo ocular del Cristo resucitado, entonces no podía ser un apóstol. No podía ser un apóstol. Entonces Pablo, no se pregunta, ¿y qué pasó con el apóstol Pablo? Pablo no vivió, ¿verdad? O no estuvo al lado de Cristo. Bueno, pero también nosotros tenemos ahí que a él también Cristo se le apareció. Entonces el requisito queda entonces cumplido, y por eso es también llamado al apóstol, y es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Pablo fue también un testigo ocular. Uno también piensa en Santiago. Santiago también fue un testigo ocular, así como lo fueron los 12. Y eso es lo que autentica el apostolado de estos hombres. En 1 Corintios 9:1 veamos para ver que esto en verdad era un requisito. 1 Corintios 9:1. Aquí Pablo está hablando acerca del derecho de ser un apóstol. De hecho, si en las Biblias tienen un título, no sé si en su Biblia venga. Aquí Pablo está hablando del derecho de un apóstol, y dice en sus palabras, dice: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Él está haciendo defensa de su apostolado, y él está poniendo que la marca, el requisito, él lo cumplía, que él era apóstol porque ciertísimamente él había visto a Jesús, el Señor de ellos, el Señor nuestro. Ok, entonces como primer requisito vemos eso, que tenían que ser testigos oculares. Segundo, los apóstoles fueron hombres dotados por el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Estos hombres tenían dones extraordinarios. Hechos 5:12, vemos aquí a Pedro. Vamos rápido a Hechos. Vamos a ver unos ejemplos solamente. Dice aquí: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bueno, este es el caso de todos, ¿no? Pero aquí está diciendo que los apóstoles hacían que muchas señales y prodigios, hombres dotados con esos dones extraordinarios. Segunda de Corintios 12:12, volvamos a Corintios. Dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Por qué? Por prodigios y milagros. Las señales de un apóstol. ¿Y cuáles eran esas señales? Bueno, son los prodigios que ellos realizaban, todos esos milagros extraordinarios que se hacían, ¿verdad? Por medio de ellos. Así es que Pablo también aquí, no solamente los que estuvieron con Jesús hacían esos milagros, sino que también el apóstol Pablo tenía esa señal. Había visto al Cristo resucitado, y también por medio
de él tenía esta señal. Nos vemos en Mateo 10, como Mateo 10, vamos a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10. Permítame, que busco el versículo. A ver, debe de estar. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Okay? Y los nombres de los 12 apóstoles son, y ya dan los nombres de los apóstoles. Vemos aquí que los apóstoles que estuvieron con Jesús fueron dotados por Cristo con estos dones extraordinarios. ¿Ok? Aquí sería bueno considerar un poco lo que está en nuestro contexto hoy en día, con esos supuestos apóstoles que realizan milagros, que dicen que realizan señales, y si aún fuesen ciertas esas señales, entendemos que también hay señales mentirosas, ¿verdad? Como ya hemos estudiado eso, pero sin embargo no pueden de manera verídica afirmar que fueron testigos o que son testigos oculares de Cristo el resucitado, aunque hay algunos osados mentirosos como Cash Luna, que dice que en una visión ahí el Señor se le apareció, como el padre del movimiento de los nuevos apóstoles, Peter Warner, que también dice que el Señor le dio una visión que él iba a hacer. Entonces que se les aparece el Cristo, entonces que eso también los capacita. Pero bueno, solo estos hombres, aparte de estos hombres no tenemos, ¿verdad? Bueno, no hay apostolado aparte de ellos. Pablo dice que los signos o marcas de un apóstol fueron puestos en él, como vimos ahorita en Corintios. Ya lo vimos esto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, para continuar. Esto es importante considerarlo. Si estamos diciendo que los apóstoles fueron dotados con dones extraordinarios, entendamos que esos dones extraordinarios no tan solo eran las señales y los prodigios de sanar enfermos, darle vista a un ciego, sino que también se manifiesta de una forma muy especial. Juan 14, 1 al 16. Vamos a ver cómo se iba a manifestar esto en ellos también. Juan 14. Bueno, aquí tenemos a Jesús, ¿verdad? Vamos a leerlo. No tengo el versículo específico. Vamos a leerlo todo. No se turbe vuestro corazón. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, no, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aquí está, verso 26, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Escuchó? Es una promesa que Jesús le da, ¿a quién? A sus apóstoles. Él les prometió que el Espíritu Santo iba a venir y les iba a recordar todas las palabras que Cristo había dicho. El Espíritu Santo les recordaría todas las cosas y les estaba diciendo que ellos les enseñarían después. Ellos iban a ser testigos del ministerio, de la obra de Cristo, lo que Él había hecho y lo que ellos habían escuchado de Él, pero Él prometió que ellos iban a recordar de una manera milagrosa las palabras del Señor, para que a la hora de ellos enseñar, escribir y transferir el conocimiento que ellos obtuvieron de Cristo, lo hiciesen de una manera infalible, sin error. Entonces vemos ese poder milagroso obrando en los apóstoles al Espíritu Santo inspirarles las Escrituras, inspirarles lo que habrían de decir, lo que habrían de escribir para las iglesias. Entonces esto solamente se cumple en ellos al ellos tener ese milagro del Espíritu Santo en ellos, para poder escribir sin error las enseñanzas que ellos darían a la iglesia. Y son las enseñanzas que hoy tenemos en las Escrituras, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Ahora, por implicación, hermanos, esto tiene como implicación de que vamos a preguntarnos algo. Es más, vamos a preguntar, ¿existe la sucesión apostólica? O sea, ¿puede existir después de lo que hablamos? ¿Existe? Bueno, de manera física, es decir, esa transferencia de hombre a hombre, de si yo te transfiero la autoridad que yo tengo, transferirla a otro hombre, no, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero podemos afirmar que sí existe una sucesión apostólica, pero de manera espiritual. Ningún otro hombre puede tomar el oficio de estos hombres, ciertamente, ¿verdad? De manera física. Pero sí tenemos ese gobierno apostólico transfiriéndose de generación en generación, pero de una manera espiritual, y no es a través de hombre a hombre, sino a través de la preservación de las Escrituras, que también eso es un milagro cuando lo estudia uno, ¿verdad? Cómo es que se preservan las Escrituras, que se han preservado los escritos, pero sí, ese gobierno apostólico continúa de manera espiritual, no de hombre a hombre, pero sí de manera espiritual. Esa autoridad y ese gobierno sigue pasando de generación en generación, pero a través de la preservación de las Sagradas Escrituras. De manera física, los apóstoles han muerto, ¿verdad? Ahora no están entre nosotros, son parte de los santos de la iglesia que ya está con el Señor. Pero de manera espiritual ellos aún hablan, ellos aún gobiernan
a la Iglesia Universal por medio de sus escritos, por medio del Nuevo Testamento que ellos nos han dejado, y no tan solo del Nuevo Testamento, sino la revelación que ellos nos dieron del Antiguo Testamento. Usted lee Hebreos y lee al apóstol Pablo, ellos nos dan la luz para poder entender de manera evangélica todo el Antiguo Testamento. Entonces, ese gobierno de ellos está presente a través de sus escritos, de sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, pero aún trayéndonos esa luz del Antiguo Testamento a través de sus escritos. Ok, decíamos que estos hombres gobiernan a la Iglesia Universal y que a través de ese gobierno establecieron políticas. Vamos a ver rápidamente cuáles son las políticas que ellos nos dejaron a la Iglesia Universal, a todas las iglesias, y vamos a ver que son básicamente 5 de manera general. Las políticas de los apóstoles, lo que ellos han ordenado a todas las iglesias. Primero, la política de la libertad cristiana. Hechos capítulo 16, si alguien me ayuda a leerlo, 16 verso 4. Sí, hermano. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Qué entregaban? ¿Las qué? Las ordenanzas. Palabras ahí son los dogmas. Ellos entregaban las ordenanzas. En el griego se describe la palabra dogma. Lo que traducido ya a nuestro lenguaje es eso, ¿no? Ordenanzas. Las ordenanzas son eso, las políticas obligatorias para todas las iglesias. ¿Y cuáles son esas ordenanzas? Bueno, en este caso está hablando de un asunto que se tuvo que deliberar, ¿verdad? Está hablando acerca del asunto de la libertad cristiana. Se había dado que en el inicio de la iglesia estaban los judaizantes cristianos dentro de la iglesia pidiendo que aquellos que se habían convertido judaizaran, que se circuncidaran y que guardaran las fiestas judías. Entonces tenemos el primer concilio donde los apóstoles se ponen de acuerdo con esa autoridad que ellos tienen y deliberan y establecen esta política general para todas las iglesias. Y es la política de la libertad cristiana. Ya hemos hablado de eso también en otras ocasiones, no vamos a hablar mucho de esto. Es toda una clase o muchas clases, ¿verdad? Hablar del tema de la libertad cristiana. Pero aquí vemos cómo los apóstoles se opusieron a los judíos, a estos hombres que querían poner cargas en los cristianos, y establecieron estas ordenanzas obligatorias para todas las iglesias. Hechos 15, 28, vamos a verlo rápidamente. Dice, se los leo: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. Entonces ahí está, ¿verdad?, cómo resolvieron este asunto y establecieron esta política, ¿no? Esta política, diciendo que no era necesario para la salvación el circuncidarse ni el celebrar todas estas fiestas, estos ritos de la religión judía. Y luego vemos cómo se especificó esa responsabilidad de la libertad cristiana de hacer algunas cosas. Por ejemplo, estas cosas, no hagan esto. ¿Por qué? Pues no porque fuesen bueno, si hacemos esto vamos a ser salvos, sino más bien por asuntos de conciencia, por el asunto de conciencia, por el asunto de sensibilidad y de guardar el buen nombre y la reputación del cristianismo, ¿verdad? Bueno,
La segunda política que vemos es la política del matrimonio mixto. Los apóstoles nos dejaron esta política. 1 Corintios 7, 17. ¿Sí me ayudan? ¿Quién lo tiene? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así hagan. Esto ordeno en todas las iglesias. Ok. Este problema surgió, digámoslo así, problema o situación, ¿no? Como algo novedoso que no se podía haber dado antes, pues, puesto que el Evangelio no había llegado al mundo gentil, ni se había presentado esta situación. Pero conforme se fue predicando el Evangelio y nace la iglesia, pues se da la situación de que algunos se convierten, en algunos matrimonios uno se convierte y el otro no. La mujer se convierte y el marido no, o el marido se convierte y la mujer no. Así es que había entonces que establecer alguna política en cuanto a la situación de estos matrimonios. Pablo entonces tuvo que atender y tratar esta situación como apóstol de Cristo y establecer una política la cual debería de ser observada por todas las iglesias de ese tiempo y también para todas las iglesias que vendríamos después, ¿no? Como parte de esa iglesia universal. En primer lugar, lo que vemos aquí es que él establece que el matrimonio como tal es válido. No porque, bueno, ahora soy cristiano y la Biblia dice que no me puedo unir en yugo desigual, ¿verdad? Y que vemos el Antiguo Testamento y vemos que no se les permitía unirse con otros pueblos, entonces yo me debo de separar de este pagano. No, dice el apóstol Pablo, no, el Evangelio no vino a destruir las familias, el Evangelio no vino a eso. Entonces él dice, el matrimonio en tal caso es válido, es un vínculo válido. Así es que un cristiano no debía divorciarse, ¿verdad? Con ese pretexto de que su cónyuge es incrédulo. Ahora bien, Pablo también especificó que si en tal matrimonio donde uno es incrédulo, esa persona abandona o repudia, ¿verdad?, al cristiano, entonces ahí dice que el cristiano queda libre y él establece esa política de que ya no estaba atado a ese matrimonio. Entonces ahí está la política. Entonces así se resuelve. Entonces de esta manera. Ok, entonces tenemos la política del matrimonio mixto. Vemos también la política del rol de la mujer en la iglesia. Cada uno de estas políticas es un estudio largo, pero estamos sabiendo así nomás. Ellos establecieron también la política del rol de la mujer en la iglesia. 1 Corintios 14, y también tenemos 1 Timoteo 2, 1 Corintios 14, 32 y 35. Hermano Adán, si quiere me ayuda en 1 Timoteo 2, 11 y 12. Hermano, ¿me ayuda? ¿Lo tiene? Sí, es 32 y 35. 34 y 35. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok. Pablo aquí muestra, ¿verdad?, claramente que la política en relación a este tema es clara. Las mujeres dicen, callen, ¿cómo dice? ¿En qué? En la iglesia, en las congregaciones. No dice en la congregación, en las congregaciones. Era una política para todas las iglesias. Entonces, para la iglesia universal, estamos aquí viendo el oficio del apóstol cumpliendo esa manera de organizar y establecer las políticas para que la iglesia universal quedase bien organizada, ¿no? Y en este caso dice, para mantener ese orden, la mujer
entonces guarde silencio. Y esto sabemos pues lo que significa, ¿no? Hermano, ¿tiene otro pasaje? 1 Timoteo 2, hermano. 11 y 12. Dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, ahí está de nuevo la política del rol de la mujer en la iglesia. Y esto es claramente, se nos está enseñando que a la mujer no se le permite enseñar o tener un cargo de liderazgo en la iglesia. Y no significa meramente de que la mujer no va a abrir su boca, sino que tiene su contexto en el asunto de la enseñanza. La mujer no va a enseñar, no va a tener ese rol dentro de las congregaciones. En la iglesia, como ya lo hemos visto este tema, ¿verdad? En la iglesia ella es salva y es valiosa, igual que que el varón, pero en el asunto de la organización, en cómo está conformada la iglesia y cómo se organiza, por política, vemos aquí, de los apóstoles queda en su rol, no se le permite entonces tener ese liderazgo espiritual para la enseñanza pública en la iglesia. Así es que no se le puede permitir a la mujer tomar ese lugar. Ahora, creo que ciertamente esto provocó tensión aún en la iglesia en los días de los apóstoles, porque el Espíritu Santo dio dones y vemos cómo aún en los tiempos de los apóstoles había mujeres que tenían dones como el de la profecía, el de profetizar. Y sin embargo, pues por ese mismo hecho de que había mujeres capacitadas, dotadas, ¿verdad? Entonces se establece esto, pues sí tendrás dones, sí hay dones, Dios puede dar dones, pero hay un orden, y este es el orden. Tenemos el caso de que, ¿verdad? El ejemplo de Felipe dice que tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Ellas profetizaban, pero hay una ordenanza apostólica en la congregación. Aunque tenga un don, entonces, si hay un hermano que tiene para enseñar, bueno, bien fuera que, como dice la Escritura, que las mujeres enseñen a otras mujeres, a las más jóvenes, que use su don, pero de manera ordenada, de las maneras que está establecido en la palabra. Cuarta política. La política tenemos también que establecer la política de los dones espirituales, lo que estamos ya avanzando. La política de los dones espirituales. 1 Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26, ¿qué dice? Fuerte. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Aquí. El principio fundamental aquí tenemos para el uso de los dones espirituales en la iglesia es que deben de ser usados, ¿para qué? Para edificación. Aquí está el principio. Este principio establecido por los dones deben de ser usados para la edificación. En otras palabras, si usted tiene un don espiritual, entonces debe utilizarlo de tal manera que edifique a aquellos que lo están escuchando. Después tenemos el caso del asunto de las lenguas, ¿verdad? Si la gente no puede entender lo que usted está diciendo, entonces no está autorizado para hacerlo, porque el principio es para edificación. Ahí está la política. Dones siempre usados para la edificación. Quinta política, y con eso terminamos, hermanos. La política de la contribución en la adoración cooperativa. La política de la contribución en la adoración corporativa. 1 Corintios 16.
Primera de Corintios 16, 1 y 2. ¿Qué dice, por favor? Hermano, ayuda. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ok, tenemos aquí de nuevo una ordenanza apostólica, una política que se está estableciendo para una iglesia en particular o para una iglesia que ya, o esta ordenanza ya se había dado o se estaba dando para todas las demás iglesias. Para la iglesia universal, ¿verdad? Y no solamente para las de ese tiempo, sino que queda por generaciones establecido para todas las iglesias. Entonces, y es la política de el dar. Es la política del dar, y nos dice también, bueno, ahí la manera del dar. El dar para los diferentes asuntos de la iglesia, para los gastos de la iglesia, ya sea el sostenimiento de los líderes o la ofrenda para los santos. Entonces él establece esa política y él dice que debe de ser considerado como parte de la adoración. ¿Y dónde dice eso, pastor? Bueno, está el hecho de que dice que esto debe de ser ofrecido ¿cuándo? El primer día de la semana, el día del Señor. ¿Y qué hacemos el día del Señor? Adorar. El apóstol Pablo está poniendo la ofrenda a ese acto donde separamos de nuestros bienes materiales para traer a la iglesia, no como siempre se los he dicho, hermano, no como un acto más religioso, sino que es un acto de adoración. Y que debe ser dado y entregado el día del Señor. De nuevo, pastor, y que ahora que tuvimos lo de la pandemia y que se hacían los depósitos y que los hermanos se apoyaban, entonces entre semana o algo, entonces hermano, procure hacerlo. O sea, dice como que eso nos trastocó a nosotros como congregación de no tener ese cuidado de tomar el asunto del dar en el día del Señor como un acto de adoración. Si nosotros lo hacemos, esto ¿cómo pierde su valor? Si lo hacemos de manera nomás sistemática, ¿verdad? Descuidada, como un acto de adoración. Entonces, por ello, aquí el apóstol Pablo nos está ordenando que apartemos la ofrenda el primer día de la semana. Y esto entendemos que ese día está relacionado íntimamente con la adoración a nuestro Dios. Ok, estas son entonces las 5 políticas ordenadas por los apóstoles. Repasamos para recordarlas. La primera, la política de la libertad cristiana, la política del matrimonio mixto, la política del rol de la mujer en la iglesia, la política de los dones espirituales y la política de la contribución o del dar en la adoración corporativa. Okay. Hasta aquí, hermanos. Bueno, terminamos este tema. Vemos cómo es gobernada la iglesia universal. La iglesia universal queda gobernada por Cristo, cabeza de la iglesia, a través del vicario, su vicario, que es el Espíritu Santo, y a través del oficio de los apóstoles, que aunque ciertamente ya no están físicamente con nosotros, ha quedado toda su enseñanza, su autoridad todavía vigente sobre la Iglesia Universal a través de sus escritos, de la Escritura y de esas políticas que están claramente ya establecidas en su palabra. Bien, hermanos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, hermanos? Yo había visto como mencionó algunas cosas con su debido